Producciones Switch Podcaster. Bienvenidos a Visionarios, voces que inspiran. Este es un espacio dedicado a compartir historias de personas como tú y como yo, que han logrado resultados extraordinarios con un impacto para el crecimiento de nuestra sociedad y nuestro país. Te invito a que escuches estas historias y, al igual que yo, déjate inspirar. Soy Gustavo Gutiérrez, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este noveno episodio de Visionarios. Primero que nada, quiero agradecerles a todos aquellos que han estado viendo nuestros videos. La verdad es que nos hemos sentido bastante a gusto con este proyecto. Y bueno, reitero que hemos estado cumpliendo con el objetivo, que es justamente ayudar a las personas a que vayamos abriendo cada vez más la visión. Y pues bueno, el día de hoy tenemos una invitada de lujo con un tema súper especial. Ella es justamente médico con especialidad en gineco-obstetricia y una alta especialidad en biología de la reproducción. Entonces, doctora Ana, muchas gracias por este espacio. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Oye, pues quiero agradecerte justo el espacio porque sabemos que tu agenda es bastante ocupada. Todas las veces que te he visto han sido ahí medio corriendo, medio voy saliendo de consulta, voy saliendo de operación. Entonces, muchas gracias por permitirte y por permitirnos compartir este espacio, doctora. Y pues bueno, es poquito el tiempo que tenemos y el tema que tenemos es súper interesante, que es justamente el tema de reproducción. Y al arrancar con este episodio, justo lo que platicábamos es que este tema es un poco desconocido todavía dentro de nuestro país. Creo que poco a poco se ha ido haciendo más común, creo que poco a poco ha ido avanzando. Sin embargo, pues bueno, tú que estás en la parte interna creo que nos puedes compartir mucho más detalles y muchas más cosas de las cuales se trata. Pero quiero empezar justamente preguntándote, doctora, ¿por qué involucrarte en este tema que es la biología de la reproducción? Porque justamente es un tema impresionante, ¿no? O sea, yo decidí hacer esto desde que estaba en la carrera de medicina. En mis tiempos libres me iba a chismosear ahí a una clínica de reproducción y me encantó. O sea, el que tú y yo estemos hablando aquí, ¿no? Y todos los que estaban grabando, es un milagro de la vida. Tienen que pasar tantas cosas para que un ser humano esté en esta tierra sano, que me parece increíble, y desde ahí nació mi amor por la biología de la reproducción. Ok, o sea, ya lo tenías meditado. Conozco muchos médicos que de repente justo cuando terminan el tema de medicina no saben qué especialidad ya decidirse. O sea, tú ya lo tenías planeado desde que estabas en la universidad. Sí, desde que estaba en cuarto semestre. Empecé a leer del tema y me fascinó. Ok, buenísimo, doctora. Pues mira, justo algo que platicábamos era el tema cómo ha ido avanzando, ¿no? Hoy en día, antes creemos que la sociedad era para una mujer mucha presión, ¿no? Porque era terminas la universidad, sales, te tienes que casar y enseguida tienes que tener hijos, ¿no? Por los tiempos biológicos, por los ciclos de la mujer, por muchas cosas a lo mejor que una parte son reales, pero otra parte también es una imposición de la cultura dentro de nuestro país, ¿no? Pero platícame, doctora, hoy, ¿cómo puedes tú ayudar? O sea, ¿cómo podemos apoyar justamente a las personas con los temas de fertilidad o infertilidad, que también es un tema que hay dentro de nuestro país? Sí, pues aproximadamente entre el 15 o el 20% de las parejas sufren infertilidad. Es una enfermedad y esta se define como la incapacidad de lograr un embarazo, tener un recién nacido vivo en casa después de un año de tener relaciones sexuales sin protección. Eso es, el año es para las pacientes que tienen debajo de 35 años. Arriba de 35 años esto se reduce a 6 meses. Y como bien dices, cada vez esto se va a ir aumentando porque las parejas ya no buscan tener hijos de inmediato, ¿no? Y esto que comentas de la imposición de la sociedad, pues sigue pasando, no es algo de antes, pero ahora ya existe la posibilidad de poder congelar los óvulos. Desgraciadamente las mujeres, a diferencia de los hombres, ustedes producen espermatozoides cada 3 meses. Nosotras no, con los que nacemos son con los que nos quedamos toda la vida y esa reserva va disminuyendo. Y a partir de los 35 años viene un declive de la reserva ovárica. Entonces, ahorita ya hay oportunidad de poder congelar los óvulos o preservarlos. Ok, oye, ¿y cómo es ese proceso para poder
congelar los óvulos? Digo, a mí se me hace, lo primero que yo pienso es, ¿cómo lo sacan? ¿No? O sea, ¿cómo lo sacan? ¿Te imaginas en una Sí, nevera en un o congelador, cómo? ¿no? O sea, dije, oye, lo sacan, lo pones en la hielera y luego te lo llevas al congelador. O sea, ¿cómo realizan ese proceso de congelamiento de óvulos? Mira, primero hay que hacer una evaluación para ver cómo está la reserva ovárica. La reserva ovárica es el número de folículos que tenemos, y hay varios estudios para hacer esas mediciones. Uno es en sangre, que es con la hormona antimuleriana y la hormona folículo estimulante, y el otro es guiado por ultrasonido, que hacemos un conteo por ultrasonido vaginal de esos folículos. Entonces, no te voy a dar así como la super explicación científica porque es muy largo, pero consiste en administrar hormonas que nuestro propio cuerpo produce, que se llaman gonadotropinas, para hacer crecer esos folículos. Normalmente en un ciclo menstrual una mujer solo libera un óvulo, mes con mes. Aquí la idea es hacer crecer no solo uno, sino muchos folículos. Un folículo es una bolsa llena de líquido donde hay un ovulito. Ajá. Entonces hay que estarse administrando ese medicamento, que son por inyecciones, hasta que se alcanzan los folículos en un tamaño adecuado y se extraen en quirófano. La extracción es con una sedación, guiado por ultrasonido, metemos una aguja y vamos extrayendo el líquido folicular. O sea, hacemos una punción en el ovario, no se hace ninguna abertura en el abdomen, o sea, nada de eso. Entonces, ese líquido lo valoran los biólogos en el laboratorio y hacen el proceso de congelación. O sea, es un proceso que se puede mantener ahí en el laboratorio el tiempo que, pues, o sea, tú quieras utilizar tus óvulos. Ok, o sea, yo puedo elegir congelar un óvulo 10 años, si yo decido 15 años, no hay ningún problema. Sí. O sea, no tiene una fecha de caducidad. No, o sea, la ventaja es que, por ejemplo, yo ahorita, ¿no? O una mujer quiere embarazarse o no sabe si quiere embarazarse y tiene 34, 35 años. Congela sus óvulos y después decide tener bebés a los 40 años. Puede utilizar esos óvulos y esos óvulos se van a mantener como si fueran de los 34, 35 años que los obtuvimos. Y esto disminuye el riesgo de enfermedades genéticas, síndrome de Down, ¿no? Disminuye el riesgo de aborto porque la calidad, además de que la cantidad de los óvulos baja la calidad de los mismos. Entonces, a partir de los 35 años aumenta el riesgo de cromosomopatías. Entonces, es una ventaja también. Una mujer a partir de los 42 años, muchas veces tenemos que hacer tratamientos utilizando donadoras de óvulos, o sea, de mujeres jóvenes, para poder lograr el embarazo. Entonces, por ejemplo, si la edad, por lo que te estoy entendiendo, como más apropiada para poder tener este congelamiento de óvulos es antes de los 35 años. Puede ser después, puede ser un poquito antes. Por ejemplo, ¿qué sería la recomendación? Si alguien está pensando en realizar ese tratamiento, ¿cuál sería la recomendación que tú podrías hacer? Pues sí, entre los 33, 37 años. Pero pues depende mucho de la reserva ovárica que tenga cada mujer, ¿no? Si hay una reserva bajita antes de los 35 años, pues se sugiere que se haga la congelación en ese momento. Si la mujer tiene buena reserva ovárica, pues se puede esperar a los 36, 37 años. Hay un estudio donde valoran que las mujeres que congelaban mucho antes de los 35 años realmente ya no regresaban por sus óvulos porque se embarazaban. O sea, entonces... Ok, o sea, lo estaban planeando, pero terminaban saliendo sin planear. Ajá, sí. O ya no regresaban o ya no querían tener hijos. Pero se utilizaban más cuando los congelaban entre los 34, 36, 37 años, más o menos. Entonces yo creo que es importante hacer una valoración y desgraciadamente muy pocas personas lo dicen, ¿no? De, oye, tienes oportunidad de congelar tus óvulos y no estás segura de ser mamá aún, ¿no? Si te quieres ir de viaje, si quieres hacer tu carrera, o no encuentras al
al hombre ideal. Entonces, pues, o sea, se puede hacer eso, se puede hacer la valoración y de acuerdo a cómo vaya saliendo la reserva ovárica o los estudios hormonales y el conteo folicular, pues se da la consejería de, ¿sabes qué? Pues tu reserva está bajita, no está segura, pues de una vez congélalos. Ok, fíjate qué interesante, ¿no? Es un tema justo lo que platicábamos al iniciar un poquito antes de iniciar con la grabación. La sociedad antes justo imponía, ¿no? Ese tema de terminas la universidad, cásate y enseguida tienes que tener hijos. Sin embargo, se olvidaban de los sueños, a lo mejor también de sus respectivas mujeres, ¿no? De si quieres crecer como profesional, lo que dices, si quieres viajar, si quieres tener una maestría, un doctorado, si quieres todavía seguirte desarrollando como un profesional en lo que estudiaste, ¿no? Entonces creo que esto es una muy buena posibilidad para las personas, para aquellas mujeres que, como tú lo dices, pues a lo mejor hoy no están seguras de querer tener hijos o pues a lo mejor no encuentran también al hombre idóneo, ¿no? O simple y sencillamente no están en el timing para querer hacerlo. Simplemente no quieres y ya. Sí, sin dar explicaciones, simplemente no quiero en este momento, que también hoy es y siempre ha sido súper válido, pero bueno, creo que hoy tenemos un poquito más la apertura de poderlo hacer. Otro tema interesante, doctora, que quiero saber mucho es la subrogación de útero, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo es la apertura dentro de nuestro país? ¿Qué tan frecuentemente se utiliza? Cuéntanos un poquito más de qué es la subrogación de útero. Ok, la subrogación es una mujer que va a prestar, ¿no? O su útero para incubar un bebé de una pareja que no puede tenerlo. Estas parejas pueden ser homosexuales, ¿no? Pueden ser parejas que llevan años intentando y no pueden, o que tienen enfermedades que no les permite embarazarse. Entonces, esta mujer provee ese útero para poder llevar a cabo el embarazo. Sí es muy frecuente y cada vez se está aperturando más esto. No está permitido en todos los países. Aquí en México no está prohibido, pero no está legislado completamente. Está permitido legalmente solo en 2 estados, ¿no? En Tabasco y en Sinaloa, nada más. Pero el resto hay una laguna legal donde se pueden hacer cosas. Pero al final, pues todos tenemos el derecho de procrear, ¿no? Sí es frecuente, la mayoría de los pacientes que lo buscan aquí en México son extranjeros. Entonces, es un proceso muy complicado, pero al final que los resultados son bonitos, poder ayudar a una pareja a que logre su sueño, porque de verdad hay gente que tarda 10, 15, 20 años y ponen todo el esfuerzo, todo el dinero y no pueden. Entonces, cuando se logra eso, pues, o sea, es muy padre. Y esas mujeres que se prestan a llevar ese bebé, cuando ven los resultados, deberías de ver como la respuesta que tienen ellas. Súper contentas, o sea, hasta acaban conviviendo con las parejas o que pusieron el material genético, ¿no? De que crearon ese bebé juntos. Y se vuelven convivencia, o sea, muy padre, muy cercana. Sí, claro. Uh-huh. Qué padre, fíjate, eso es un tema también complicado, ¿no? Es un tema a lo mejor no sencillo, porque rentar un vientre, a lo mejor no todos tienen la apertura también de poderlo hacer. Y digo, al final cada quien pues, toma sus propias decisiones conforme a su juicio. Y quisiera preguntarte, ¿qué tan costoso es hacer esta subrogación? ¿Para los mexicanos resultaría ser un procedimiento costoso? Sí es costoso. Aproximadamente 1.5 millones, más o menos, ¿no? Okay. Porque hay que hacer un proceso de fertilización in vitro como tal, que ya sea con los óvulos de la mujer que no puede tener bebés o óvulos de donadora, con el esperma de la pareja. Se forma el embrión en el laboratorio y entonces ya se pasa el embrión al útero de la gestante, ¿no? Sí es un tema complicado porque hay que proteger
derechos de 3 partes, ¿no? Derechos de las personas que están contratando o de los pacientes que están buscando el embarazo, derechos de la gestante y derechos de el bebé que viene en camino. Entonces, hay una línea muy delgada entre lo que es ético y lo que no es ético. Yo creo que mientras todas las partes tengan la voluntad de hacerlo y se protejan los derechos de esas 3 partes, es un proceso muy bonito, ¿no? Y acá cuidamos mucho a las gestantes. O sea, se les da tratamientos o todo el tratamiento es a nivel privado. Tienen unas coordinadoras que están en contacto con ellas 24/7 para darles atención. Además tienen atención psicológica que es súper importante para poder llevar a cabo el embarazo. Justo era algo que te quería preguntar, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta. Digo, es un proceso largo, o sea, no es un proceso a lo mejor de la noche a la mañana. Y quería preguntarte eso, ambas partes, ¿tú recomendarías que ambas partes recibieran atención psicológica o la reciben previa o después de los tratamientos que nos estás mencionando? Previo, durante y claro, después. Porque ha habido casos, existe la depresión postparto. Claro. Entonces, sí es importante darles el acompañamiento durante todo ese proceso. O sea, me ha tocado llegar a cancelar transferencias de embriones, que es cuando pasamos al embrioncito dentro del útero, cuando no están seguras. Es como de, pues no te lo voy a pasar si no estás segura. No, primero velo con psicología y cuando realmente estés segura de hacerlo, adelante, ¿no? Aquí no se obliga a nadie. Claro. Fíjate, qué interesante, ¿no? O sea, al final yo creo que sí es un impacto emocional el recibir a una persona dentro de tu vientre, porque al final, vamos, no es un proceso como lo acabamos de mencionar de 2 días, ¿no? Es un proceso que tiene que transcurrir 6, 7, 8, idóneamente 9 meses, ¿no? Para que este proceso se lleve a cabo. Entonces, emocionalmente me imagino que también genera ahí pues vamos, un apego, ¿no? O sea, vamos, al final a veces te escribes con una persona 15 días, un mes, y se empieza a generar, ¿no? Ya te enamoraste. Ajá, ¿no? Es ese aire, ¿no? Ya sientes bonito. Pero imagínate, o sea, el tener en tu vientre 9 meses a un embrión, pues yo creo que emocionalmente también es interesante, Sí, ¿no? y es un acto muy noble, porque aquí entra el conflicto de, bueno, lo hacen por necesidad económica. Sí, pero también debe de haber un chip de altruismo para poder llevar esa responsabilidad. Y de verdad que hay gestantes muy comprometidas, que se preocupan por el bebé, ¿no? Que se toman los medicamentos como se lo tienen que tomar y a mí me sorprende eso porque pues no cualquiera lo hace, ¿no? Y se me hace un acto muy noble el poder dejar que pasen procesos en tu cuerpo para ayudar a alguien más. Okay. Oye, y por ejemplo, cuando nos platicas que hay transferencias que estás a punto de realizarlas y al final ya no se concluyen, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? ¿Buscas otra gestante? ¿Se tiene que mantener todavía el embrión, no sé, en algún laboratorio, cosas de esta naturaleza? Sí, el embrión se mantiene congelado, ¿no? Pues sí hay que buscar otra gestante. Desgraciadamente el proceso no es como de, bueno, tú ya me dijiste que no y ya tengo otra lista para... No, es un proceso. La preparación del útero para poder pasar ese embrión nos toma entre 18 a 21 días, más o menos, que es con hormonas para ir haciendo crecer la capa interna del útero, que es el endometrio, como el colchoncito donde va a estar el bebé, y no es de un día para otro. O sea, sí lleva estos días de preparación. En esos casos, pues el embrión se queda congelado y pues hay que buscar otra mujer que lo quiera hacer, ¿no? Okay. ¿Cuánto tiempo puedes tener un embrión congelado? Igual. Indefinido. Indefinido. Órale, qué padre. Sí. Oye, entonces, 1,5 millones de pesos que cuesta el tratamiento, vamos, no cualquier mexicano lo puede pagar, ¿no? Yo creo que son raros los mexicanos que realmente puedan hacerlo. ¿Qué porcentaje son las personas extranjeras que buscan hacer estos procedimientos en nuestro país?
Pues al menos en la clínica donde estamos, el 100% de los pacientes son extranjeros. Son extranjeros. Ujú. Ok, fíjate, pues es que sí, pagar 1,5 millones de pesos, no cualquiera tiene 1,5 millones de pesos ahorrado ahí. No. Por cierto, en los seguros podemos ahorrar precisamente para esa clase de cosas. Y muchos vienen acá porque es más económico o tienen menos tiempo de espera que en sus países. En Estados Unidos es súper legal, pero es mucho más caro. Claro, al Todo. final. Ujú. Ok, oye, ok, muchas personas de Estados Unidos vienen a nuestro país a llevar a cabo esta clase de procedimientos. ¿Sabes de algunos otros países que vengan directamente a México? De todos lados. Israel, Australia, Gran Bretaña, Alemania, o sea, tengo pacientes de todos lados. Ok. Oye, ¿y hay alguna diferencia física o psicológica en un bebé? Sobre todo física, yo creo que psicológica a lo mejor no la vamos a saber porque probablemente son bebés que se llevan a otras partes del mundo, pero físicamente, cuando un embrión es depositado en un vientre diferente, ¿la fisiología de este embrión es similar a la de sus padres? Sí. ¿O es diferente? No. ¿Cómo? No. O sea, sí es una duda bien grande, ¿no? O sea, a ver, ok, sí a lo mejor trae el óvulo y el esperma de sus papás, ¿no? De las personas que están adquiriendo estos servicios. ¿Sale con esas características? Sí. Sí, porque realmente genéticamente la gestante no está aportando nada. Okay. No está aportando esa carga genética. Entonces, no. O sea, sale con las características tal Sí, cual. de sus papás. De sus papás. O sea, literalmente lo que hizo fue justo prestar vientre, prestar vida y ayudar a los papás a que pudieran llevar a cabo este proceso. Me platicas que esos procesos en otras partes del mundo tienen mucho periodo de espera. ¿Sabes aproximadamente cuántos meses o cuántos años requieren pasar? Pues al menos como unos 2, 3 años. Ok. ¿Y en México sabes cuánto tiempo probablemente es este periodo de espera? Pero tampoco es tan rápido porque no es tan fácil encontrar gestantes, porque deben de tener ciertas características. ¿Qué características? Sí, entre 25 y 35 años de edad es la edad ideal. Una, porque ya están maduras psicológicamente. El cerebro acaba de madurar a los 21 años. Bueno, en algunos casos. A veces. Y menores de 35 porque se disminuye el riesgo de complicaciones durante el embarazo. Uh-huh. La otra, pues el índice de masa corporal, lo ideal es que esté abajo de 29, ¿no? O menos, sería lo ideal, pero pues ya sabes, la población mexicana, ¿no? Primer lugar de obesidad infantil, ¿no? Claro. Que no haya tenido complicaciones en sus embarazos previos, que no tengan más de 2 cesáreas, ¿no? O sea, se podría embarazar cualquier mujer, ¿no? Pero se escogen con estas características para evitar complicaciones. O sea, tanto nos preocupamos por ellas, ¿no? Que es como de, si tienes riesgo de complicarte, mejor no lo hagas, ¿no? Okay. Tanto ella como por el bebé, ¿no? Ok, buenísimo. Entonces, fíjate, es un tema interesante, complicado y que da mucho justo que pensar. Se me ocurre ahí psicológicamente, ok, sí se genera un impacto a lo mejor en la gestante, ¿no? ¿Has tenido algunos casos que tengan depresión postparto y esa clase de cosas? ¿Has conocido esa clase de situaciones? Sí los ha habido, pero precisamente se les da el acompañamiento psicológico. Okay. No he tenido muchos casos de depresión postparto, pero sí 1 o 2. Okay. Sí les llega a pegar. Pero por eso es importante también, dentro de la selección de las gestantes, ver cómo está el círculo familiar, ¿no? Si tienen acompañamiento de su pareja, eso es súper importante, ¿no? O sea, hay trabajadoras sociales que van a sus casas para ver cómo está el ambiente familiar donde se están desarrollando. Ok. Oye, como negocio, me imagino que la clínica, pues todos sus
me platicas que casi el 100% de sus, bueno, más bien el 100% de sus pacientes son personas del extranjero, ¿no? Me imagino que como negocio la clínica pues sí tiene buenos niveles de facturación, ¿no? Al recibir dinero extranjero. Estas gestantes, me dices que algunas lo hacen de manera altruista y otras lo hacen con un fin a lo mejor de lucro, ¿no? ¿Cómo seleccionan ustedes a estas gestantes? Además de tener un perfil físico, por los grados que me platicas, ¿también requieren tener un perfil psicológico? Sí. ¿O es completamente físico el perfil que ustedes solicitan? Perfil psicológico y perfil familiar. Sí, eso es súper importante, ¿no? No se les llama pago como tal cuando se les da remuneración económica, sino es una compensación económica por todo lo que tienen que hacer, ¿no? De ir a consulta, de aplicarse medicamento, pues simplemente cargar un bebé en 9 meses no es sencillo, ¿no? Okay. Entonces, por eso se les da una compensación económica. Oye, ¿y cómo es ese proceso de acompañamiento en esos 9 meses que llevan al bebé en su vientre? O sea, ¿cómo ustedes le pueden dar seguimiento a estas personas? ¿Cómo es esa clase de acompañamiento? ¿Están en contacto con ellos todos los días, cada tercer día, cada semana? O sea, ¿tienen un sistema de acompañamiento tal cual? Sí. ¿O es cada que el paciente lo requiera? ¿Cómo llevan a cabo este proceso? Sí, hay coordinadores que hacen el acompañamiento con los padres de intención, así se le llama a los pacientes que contratan el servicio para la subrogación, que les van avisando como todas las partes del proceso, ¿no? De vamos a sacar tus óvulos tal día, ya se formaron tus embriones, fueron tantos embriones, se van a pasar, se va a hacer la transferencia embrionaria tal día, ya estás embarazado, el ultrasonido es tal fecha, bla. Y hay coordinadoras que acompañan a las gestantes, que es como de, oye, ya te tomaste tu medicamento, acuérdate que mañana es tu procedimiento, ¿no? De ellas tienen un sangradito o algo, entonces es como la comunicación entre ellas y la parte médica para poderles dar la atención. O sea, si se requiere que el seguimiento sea diario por algún caso delicado, se hace ese seguimiento. O sea, literalmente están en contacto 24/7 están con ellas. Sí. Ok, fíjate. Oye, ¿qué nos puedes contar de la subrogación en personas del mismo sexo? ¿Qué impacto tiene? O sea, ¿tú has conocido a personas del mismo sexo que hagan este procedimiento dentro de nuestro país? Sí. ¿Ustedes tienen contacto directo con esas personas que vienen de otras partes del mundo a hacer estos procedimientos en México? ¿O sí es una lejanía con ellos? No, sí. De hecho, tienen que venir a dejar la muestra de esperma. Okay. Y eso es necesario para poder hacer a los embriones, ¿no? Okay. Sí. ¿Y tú has visto justo o has tenido contacto con ellos cuando todo este proceso ya es terminado o ya está terminado? Sí, sí. O sea, no es como tan estrecho porque es un poquito complicado a distancia, pero siempre, por eso están los coordinadores que son los que siempre están en comunicación con ellos. Siempre se les recomienda que vengan una semana antes de que nazca su bebé, como para que se vayan adaptando al lugar, conozcan y porque además se puede adelantar, ¿no? Okay. Y sí, o sea, estamos ahí con ellos en el parto, ¿no? Y hasta luego nos llevan a los bebés a la clínica para las fotos del recuerdo. ¿Y qué sientes tú cuando te llevan cuando te llegan a llevar a los bebés? Padre. A la clínica. Nuestra creación. O sea, al final es que sí es apoyar, o sea, mira, al inicio nos lo decías, ¿no? Entre el 15 y 20% de las parejas no logran tener hijos precisamente por temas de infertilidad. Sí. Y lo cual yo tenía la idea de que eran a lo mejor muy reducidos, ¿no? Este porcentaje de la población que no podía tener hijos. Sin embargo, 15-20% la realidad es que sí es un porcentaje elevado. Sí, es un porcentaje alto. Y pues como te decía, todo el mundo tiene derecho a procrear
y una pareja por ser homoparental pues también tiene el derecho de hacerlo. Y sí, o sea, ya verlos con sus bebés, hay unos que hasta se llevan dos, ¿no? Hacen dos procesos y sí, es muy bonito, ¿no? A mí me pegan más los casos de gente que lleva años intentando y que no puede. ¿Has tenido Porque casos no en es complicado. específico que lleven tantos años intentándolo? Sí, tengo una pareja ahí de Canadá, en específico, que sí llevaban como unos 12 años y ya habían hecho en Colombia un proceso de subrogación y no pegaba. Y acá también, o sea, el último embrión fue el que pegó. Y ya ahorita súper contentos con su bebé. Me lo mandan siempre. Órale, qué cool. Oye, me hablabas justamente de los tratamientos de fertilidad. ¿Qué tan complicados? Digo, este proceso que me platicas de la subrogación, pues obviamente ya es a lo mejor como el último proceso, ¿no? Para poder llevar a cabo tu proceso familiar, ¿no? Pero me imagino que antes de eso, pues obviamente han de recibir tratamientos sobre fertilidad, ¿no? ¿Cómo son los procesos para la fertilidad en nuestro país? Okay. Hay algo que llamamos nosotros la escalera de la reproducción. Y hay tratamientos de baja complejidad o de alta complejidad. Dependiendo los casos es donde clasificamos qué tipo de tratamiento necesita esa pareja. Es importante mencionar que una pareja son dos y hay que estudiar a ambos, ¿no? El primer paso sería como hacer ovular a la mujer y que tengan relaciones sexuales, ¿no? Un coito programa, así se llama. Luego se escala a inseminación, a fertilización in vitro, a donación de óvulos, a donación de embriones y ya el último paso sería una subrogación. Ok. Oye, ¿y estos procedimientos son costosos? Sí. También. Sí, sobre todo los medicamentos. Okay. Sí, son costosos. Buenísimo. Oye, así como se lleva a cabo este proceso para ovular, como está la subrogación de vientres y todo eso, me imagino que también se ha de necesitar donadores de espermatozoides, ¿no? Alguna vez me lo habías platicado que también se necesita. Te había invitado y no quise. Algún día me voy a abrir esa posibilidad. ¿Qué buscan ustedes justamente al momento de conseguir donadores de espermatozoides? O sea, ¿cuál es el perfil idóneo de esta donación de espermas que pueden tener? Igual, que sean hombres sanos, jóvenes. Se recomienda abajo de 35 años, ya me estoy yendo muy alta, ¿no? Que no se droguen, que de preferencia no fumen, se les hace estudio genético para ver que no sean portadores de alguna enfermedad y se les hace un estudio espermático. De acuerdo a cómo esté la calidad del esperma, vemos si es apto o no para ser un donador de esperma. Ok, buenísimo. No, pues soy candidatazo entonces. Y enfermedades de transmisión sexual también hay que estudiarlos. Sí. Oye, digo, ya se me fue la bueno, pregunta pero no hemos visto tu estudio, así es que no te apuntes tanto tampoco. No. Sí, esperma no sabemos. Oye, es un tema bien controversial. Es un tema que creo que sí necesita cierto grado de apertura para poder recibirlo y para poder platicarlo. ¿Cómo te ha ido con la gente conservadora? Es un tema, o sea, sí. así en la plática, en la comida familiar, bueno, a lo mejor no familiar, pero pues, no sé, con amigos, con personas. ¿Ha sido tema de debate con las personas conservadoras? Sí, algo. Sobre todo porque, como te comentaba al inicio, es una línea muy delgada, ¿no? Como no está totalmente legislado. Y creo que como médicos tenemos la obligación de hacer las guías, ¿no? Correspondientes de subrogación, porque cada vez se abre más esto aquí en México. Sí, la primera discusión es de, bueno, es que están explotando a las mujeres y es por necesidad económica y por eso lo están haciendo, ¿no?
pues sí, desgraciadamente es una línea muy delgada para saber diferenciarlo. Y yo lo que les digo es, bueno, pues te invito a que hables con una mujer que ya lo haya hecho, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia? Si lo volvería a hacer. Muchas mujeres que ya lo hicieron una vez, lo quieren volver a hacer o lo recomiendan a sus familiares. Y al final es una ayuda, es un dar y dar. Tú estás prestando tu útero para que una familia se pueda formar y ellos te están ayudando a ti económicamente. A mí me da mucho gusto que cuando con su compensación económica, pues las chavas se compren carros, unas hasta acaban su carrera, ¿no? Otras se compran casas. Entonces, eso es muy padre, ¿no? A lo mejor era como ese poquito dinero que les hacía falta para lograr algo que querían hacer y no podían hacerlo. Entonces, yo creo que antes de juzgar hay que sentarse a platicar con todas las partes, o sea, tanto con los padres de intención como con ellas. Y es muy interesante escucharlas. Oye, que está padre todo eso porque efectivamente hay que escuchar todas las partes antes de poder emerger un juicio, ¿no? Acerca de esta clase de procedimientos. Yo creo que antes de ejercer cualquier juicio que puedas hacer, creo que tienes que tener todo el contexto, ¿no? De lo que sobre lo que vas a opinar y sobre lo que vas a ejercer un juicio. Entonces, qué interesante. Me gustaría también saber, doctora, ustedes que están muy de cerca con este tema, ¿cuáles son los principales motivos de infertilidad dentro de nuestro país? Ok. Problemas de ovulación es la primera causa de infertilidad. O sea, mujeres con ovario poliquístico. El sobrepeso y la obesidad también disminuyen la infertilidad, ¿no? Problemas espermáticos. En el 40% de los casos son causas por el hombre o por la mujer, ¿no? En un 30% de los casos son combinaciones de ambos y hay un 20% que no sabemos. Se llama idiopático. Entonces, o sea que no se logra identificar si la causa específica. Ok. Sí, otras causas pueden ser, por ejemplo, miomas, endometriosis, todas esas enfermedades que cambian la calidad de los óvulos, la edad, ¿no? Edad avanzada. Ok. ¿Cuál es la edad avanzada? Para unos puede ser 30 Ya años, sé, para ya otros sé. puede ser 45, bueno, ¿no? ¿Cuál aquí es un término que no me gusta, pero se llama así como edad materna avanzada, ya arriba de 35 años. Y justamente por esto, porque hay más riesgo de complicaciones en el embarazo, más riesgo de cromosomopatías. Bueno, me encanta el término porque, pues no, no, o sea, 35 años uno es muy joven. Claro, Pero buenísimo. Sí. ¿Cómo ves el panorama para las parejas mexicanas de acceder justamente a estos servicios? ¿Crees que con el paso del tiempo los costos puedan ser más accesibles para la población? ¿Cómo observas tú ese panorama? Digo, porque pagar 1.5 millones de pesos, digo, al final son pocos los mexicanos que pueden hacer esa clase de procedimientos. Los tratamientos para la fertilidad, por lo que nos platicas, tampoco son baratos, ¿no? ¿Cómo ves ese panorama justo? ¿Crees que México vaya a avanzar en ese aspecto? ¿Crees que todavía es un tema muy cortito, muy bebé? ¿Cómo observas tú el panorama en los siguientes años? Estamos en pañales, completamente. Antes de ver como si es tan accesible a los mexicanos, creo que primero es la parte de legalizar esto, ¿no? Okay. Antes del tema económico. Estamos en pañales, ¿no? Entonces, yo espero que en un futuro pues se pueda tener acceso que todos puedan tener acceso a este tipo de tratamientos sin tener que gastar un ojo de la cara, ¿no? Luego lo que es carísimo son los medicamentos. O sea, hay veces que son como de puro medicamento entre 45,000 pesos, ¿no? Más los estudios. Uno de repente les echa la mano ahí con los honorarios. O no pidiendo como todo lo que te dice la guía como para aminorar el gasto a los pacientes, porque sí me ha tocado pacientes que
bueno, pagos chiquitos voy dando y está bien, y uno accede con tal de, pues de que pues hagan el tratamiento y pues consigan el embarazo, ¿no? Okay. Pero sí, ojalá sí se pueda aperturar a todos. Buenísimo. Muy bien, doctora. Oye, es un tema muy grande y tú que estás tan metida dentro de todo este proceso, me gustaría saber qué es lo que más disfrutas de tu trabajo. Ya que están los bebés en los brazos de los papás. Ok, esa es la recompensa más grande que tienes por hacer todos estos procesos. Sí. Okay. Sí. Buenísimo. Híjole, doctora, pues creo que es un tema bien grande, la verdad, muy bonito, tiene diferentes aristas. Siempre va a haber personas conservadoras que no van a abrirse a esta clase de cosas, a esta clase de proyectos, pero también habemos algunos otros que cada vez vemos más posibilidades dentro de nuestro país. A mí sí me gustaría justo eso. Y quisiera preguntarte, tú que estás más metida dentro de este tema, ¿qué diferencias logras ver? No sé si alguna vez has estudiado o han tenido su conocimiento cómo se llevan a cabo estos procedimientos, por ejemplo en Estados Unidos o en los países que ya es legal, donde lo pueden hacer, y la diferencia que tenemos dentro de nuestro país. O sea, ¿sabes si hay mucha diferencia entre los procedimientos que llevan a cabo en Estados Unidos y los que llevan acá? O sea, médicamente no. Médicamente intentamos darles el mejor medicamento, los mejores protocolos, ¿no? Porque al final hay protocolos a nivel mundial que todos debemos de seguir, ¿no? De las sociedades médicas. La diferencia que veo es lo económico. Por ejemplo, allá las donadoras de óvulos pues tienen compensaciones mayores que las que reciben aquí, ¿no? Okay. Entonces, sobre todo es en lo económico. Ok, buenísimo. Doctora, ya casi para finalizar, cuéntanos una experiencia que nunca hayas pensado que ibas a pasar en tu profesión y que hoy ya te ocurrió. Ay, pregunta difícil. Digo, sé que has tenido probablemente muchísimos casos, bastante buenos, me imagino. De mucha anécdota, a lo mejor de muchas cosas que contar, pero ¿cuál crees que sería esa anécdota, esa experiencia que tú pensaste o que no tenías en la cabeza que iba a pasar y que ya ocurrió en tu profesión? ¿Buena o mala? La que quieras, una y una si se puede. Bueno, me va a salir un poquito del tema de reproducción. Sí fue algo que me impactó, me marcó mucho. Estaba haciendo el servicio social en Oaxaca. Pues en Oaxaca, ya sabes, no hay recursos, no hay control prenatal como debería de llevarse. Y pues tuve una paciente con un bebé que nació por parto, no lo podía sacar. No lo podía sacar. El bebé pesó 5 kilos y medio. ¿En serio? ¿5 kilos y medio? Sí, o sea, pero de esas mujeres que ya llegan así de ya está saliendo y no lo podía, o sea, en ese momento como que en la cabeza repasé todo lo que había leído en los libros y fue como de, pues volteate. En 4 hay una maniobra, ¿no? Yo dije, nunca voy a usar esta maniobra, o sea, está la ley y era como, qué precario, ¿no? Y la usé. Entonces, afortunadamente la bebé bien, la señora bien, pero esa vez sí, o sea... La sierra está hecha de otro material. Sí, es todo... Es toda una experiencia. Pero sí, afortunadamente salieron bien todos. Sí tuvo una fractura la bebé, pero incluso esas fracturas se pueden producir in útero cuando son bebés tan grandes. Entonces, sí, ese día el equipo se rifaron todos, así, con tal de que todo saliera bien, y sí salió. Qué padre, fíjate, a mí me han platicado muchas historias de la gente de Oaxaca y de Guerrero, por ejemplo. Alguna vez justo con una doctora ortopedista me platicaba que le llegó un paciente literalmente con el fémur de fuera, o sea, partido, que llegó caminando. ¿Cómo hacen eso las personas? ¿En serio? No sé, sí. ¿Cómo lo logran? Son guerreros. Sí. Son aztecas, ahí se ve la raza. Sí.
Oye, y una mala experiencia, que tú digas, oye, esta fue una mala experiencia que no me encantó y pues bueno, parte del negocio, ¿no? O sea, parte de los pacientes, parte de la vida, digo, como médicos yo creo que tienen muchísimas experiencias, tanto buenas como malas, pero es parte de la profesión, ¿no? ¿Cuál sería una experiencia no tan grata que nos pudieses compartir? Pues dentro de la subrogación, una pareja que ya había conseguido el embarazo con la gestante y al final querían abortar, ¿no? O sea, y es como porque se había embarazado ella de gemelos. Entonces, sí fue una decisión súper complicada, ¿no? Porque es como de, bueno, entonces ¿para qué estás haciendo todo buscando este proceso, esto, ¿no? Que es ahí donde te digo esos puntos tan sensibles que si hubiera una legislación protegerías a todo el mundo, ¿no? Claro. Doctora, ¿qué te inspira a realizar tu trabajo todos los días? ¿Qué te inspira a todos los días levantarte y decir, vamos a hacer este trabajo? ¿Qué es lo que más te mueve? Pues el ayudar a las parejas a que tengan a sus bebés y el hacer las punciones ováricas, me encanta. Me encanta entrar a quirófano y estar haciendo los procedimientos. Eso me inspira, que creo que puedo poner un granito de arena para pues para apoyar a que se cumplan estos derechos de procreación, ¿no? Okay. Buenísimo. Doctora, sé que todavía eres muy joven. Sin embargo, me gustaría preguntarte, ¿qué recomendarías tú a la siguiente generación de biólogos de la reproducción? Estudien. Estudien mucho y que sean muy éticos. Siempre hablarle a los pacientes con la verdad. En esto de reproducción yo siempre he dicho que es un poco de magia y hechicería. Hay cosas que nos faltan, que no es que sea mágico, pero simplemente nos falta estudiar muchas más cosas, ¿no? Para comprender al 100% la infertilidad. Entonces, otra recomendación que les daría también es que en México no estamos tan acostumbrados a publicar nuestros casos. Sí sería súper importante que como médicos nos diéramos el tiempo de publicar estadísticas mexicanas. Eso es súper interesante y es súper bueno porque así sabemos cómo se comporta nuestra población en específico. Claro. No es lo mismo la población caucásica que la latina, ¿no? Ok, buenísimo, doctora. Oye, pues quiero agradecerte muchísimo el tiempo que le destinaste a este espacio. Muchas gracias por tu participación. Es un tema que da muchísimo de qué hablar, pero sobre todas las cosas, pues justo que nos ayuda a abrir la visión, ¿no? De las cosas que hay en nuestro país, que se pueden llevar a cabo, de una profesión completamente diferente, pero súper interesante, y de diversas opiniones que pueden llegar justamente a este tema, ¿no? Entonces, doctora, pues muchísimas gracias por compartirnos. Gracias por la invitación. Toda tu experiencia, todo tu conocimiento. Y pues bueno, justo ya para finalizar, quiero compartirles que tenemos las redes sociales, justamente en Instagram, Facebook y YouTube como Visionarios Voces que Inspiran, y en TikTok como Visionarios Voces. Y doctora, no sé si tú tengas redes sociales abiertas o nos quieras compartir. Sí, como doctora Natalia Mendoza Ocampo. Ok. En Instagram. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Chao. Thank you.